para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad ¿a quién? A Cristo. Porque si viene otro predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, ¿qué cosa? Lo tolera, tome su lugar. Bendito el nombre del Señor. Pablo está apelando al celo de Dios, está apelando a la fidelidad de Dios, está apelando, hermano, bendito el nombre del Señor Jesucristo, a que la iglesia de sus días y nuestros días, hermano, estuviese, ¿qué? Despierta. ¿Por qué? Porque en los días de Pablo, ¿a quién se predicaba ya? A otro Jesús. Y las personas, hermano, estaban, hermano, recibiendo, hermano, otro, ¿qué? Espíritu. Y estaban creyendo a un evangelio, hermano, que los estaba apartando de la sincera fidelidad, ¿a quién? A Dios. Dice, porque los he desposado con un solo, ¿qué? Marido, con un solo Señor, con un solo Cristo. Ahora, piense esto. Todos los Jesuses que se predican en nuestros tiempos serán el Cristo de la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Será el Cristo que caminó por Galilea, que fue a Samaria, que sus pies estuvieron en Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Que lloró en la casa o ante la tumba de Lázaro. Será ese Jesús el que se predica en cada rincón o en cada lugar de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, Pablo a la iglesia de Éfeso dice, despiértate tú, que duermes. Sí, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, aquí habla de tener celo, de la fidelidad al Señor, al único Señor que debemos ¿qué? Adorar. ¿Por qué, hermanos? Aquí habla tres cosas, otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Y el mismo Pablo nos explica a los hermanos de Galacia, a los hermanos que se conocen como de Gálatas, hermano. Él les habla de un Evangelio. Y no es que haya, dice Pablo, muchos evangelios. Hay quienes pervierten el Evangelio del Señor. Entonces, en nuestros días corre una perversión. Significa que se toma este libro, hermano, que es común a todos los hombres, pero se da una aplicación que pervertida, se pervierte el Evangelio y simplemente con propósitos. Pero usted también tiene que entender, hermano, qué espíritu está detrás de esa perversión del Evangelio. ¿Qué espíritu mueve las mentes? ¿Qué espíritu mueve, hermano, a los corazones de los hombres, hermano, para no predicar al Cristo de la Biblia, al Cristo ¿qué? Verdadero? ¿Qué es lo que mueve? El Señor, por ejemplo, dice Mateo 7, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. 7, verso 21. ¿Está ahí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en qué? ¿En el reino de qué, hermano? De los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, no pocos, dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. ¿En qué? En tu nombre. Y en tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Y entonces dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Significa que en estos personajes, en estos hombres, hermano, hay un espíritu de ¿qué? De maldad. De que hay un espíritu de maldad. Ahora dice que el Señor no los conoce. Ahora te pregunto, si Pablo dice, si viene otro y les predica otro Jesús, del que les hemos predicado, y si recibí otro espíritu, ¿de qué Jesús hablarían estos hombres? Porque les dice que obradores de qué? De maldad. ¿De qué Jesús hablaría? ¿De cuál Jesús invocaría? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Recuerde, hermano, que en nuestros tiempos Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, y significa que nosotros también, que por cuanto los hombres no se recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un espíritu de ¿qué? De error o de engaño, para que crean que a la mentira. Bendito el nombre. O sea, Dios está permitiendo esto. Esto está bajo la permisión de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por cuanto el hombre no ama ¿qué? La verdad. No ama la verdad, el ser humano en sí. Por eso dice, si usted se fija, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de ¿qué? De mi Padre que está en los cielos. O sea, bendito el nombre del Señor. Al hombre se nos hace tan difícil, o no nos gusta, hermano, la verdad. ¿Y la verdad de quién? De Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces aquí, ¿de qué Jesús ellos hablaban? ¿De cuál Jesús? ¿Del Señor de los Evangelios? Bendito el nombre de Jesucristo. Y hay que oír estas cosas, hermano. Bendito el nombre del Señor. Los entendimientos deben estar despiertos ya, hermano, para las verdades de este libro, hermano. Ya no podemos ser niños creyendo esto y aquello, hermano, o queriendo manejar nosotros a Dios como los niños manejan a los padres, o cuando nosotros éramos niños, cómo manejaban nuestros padres, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces aquí habla de hombres, hermano, que en el nombre de Jesús hicieron ¿qué? Milagros. Pero aquí se está operando un espíritu de ¿qué? De error. De error. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Glorioso es Jesús. Ahora, Pablo, hermano, nos sigue hablando, o más bien, Pedro, segunda de Pedro, en el nombre de Jesús. Amén. En sus tiempos había que impedía que todo eso se manifestara plenamente, como usted lo está viendo hoy en día. Gloria al nombre de Jesucristo. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Está ahí? Pero hubo también falsos profetas, ¿entre qué? Entre el pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos, ¿qué? Maestros. ¿Qué, hermano? Que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué? Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo
destrucción repentina. Y lo dice, y muchos, ¿cuántos, hermanos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué, hermanos? Blasfemado. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y habla de un estado, hermano, voy a llamarle, no sé si espiritual, más bien carnal. Bendito el nombre del Señor. Y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, ¿no qué, hermano? No se duerme. Característica de su tiempo, usted la hay aquí. Bendito el nombre del Señor. Que introducirían a la iglesia, hermano, bendito el nombre del Señor, herejías que habrían, hermano, de destruir o tratarían de destruir la obra del Señor, la única obra del Señor, hermano, bendito el nombre del Señor, y aún negarían ¿a quién? Al Señor. Y todo un propósito, mercadería, o en otras palabras, ganancias, que verían al creyente o al no creyente, al alma, hermano, como fuente de ¿qué? De ganancia, como fuente de ¿qué? De dinero. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermano, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que hablar del Dios único. Amén. Del único Dios. Amén. Y usted, hermano, usted, hermana, Juan nos dice que probemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y todo, hermano, comienza en la confesión, hermano, de conocer o de saber quién es Dios. Bendito el nombre del Señor. Conocer quién es Dios. Y aún, hermano, conocer el nombre de ese Dios. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Gloria a Dios. Glorioso Jesús. De verdad que cuando usted habla del nombre de Jesús no es muy bien recibido, escuchado. Así sea el hombre más religioso o el más brincador o saltador cuando hay alabanzas a Dios. Bendito. ¿Por qué? ¿Por qué ese rechazo a entender lo que la Biblia lo dice claramente? Como ejemplo, Zacarías habla de nuestros tiempos, nuestros días, que en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Por qué ese rechazo? Glorioso Jesús. Mire, 1 Juan capítulo 4. Aleluya. Gloria a Gloria al Dios. Cordero. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Está ahí? Amén. 1 Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a qué, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿a qué, hermano? Ha venido en carne, ¿es de qué? De Dios. De Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. ¿Dónde?
O sea que en los días de Juan ya operaba ese espíritu. Amén. Ya estaba trabajando. Hoy el mundo religioso sigue esperando un anticristo. Sigue esperando que venga un gran hombre, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y se establezca como el soberano, ¿verdad?, de todos los pueblos. Pero el Espíritu de Dios está diciendo que ya estaba en operación. Que ya estaba, ¿qué?, trabajando en los días de Juan. Ahora, ¿qué es confesar que Jesucristo es venido en carne? ¿Qué es confesar que Jesucristo vino en carne? Mire, porque el testigo de anuncios dice que que Jesucristo no resucitó en cuerpo, que solamente resucitó, ¿qué?, su espíritu. Y que cuando ellos dijeron que en 1917 regresaba el Señor, y como le falló la profecía, como les ha fallado muchos hombres a través de los tiempos, dijeron, el Señor vino en espíritu. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero alguien dijo, aquellos varones le dijeron a aquellos que lo mirasen de él, así como habéis visto ir al Señor, así mismo le veréis que venir. Así como se fue, vendrá. Ahora que estaban viendo un espíritu. No, él dijo, ¿acaso un espíritu tiene huesos? ¿Y tiene carne como yo tengo? ¿Acaso a tu mano dijo, mete tu mano en mi costado y no seas qué, incrédulo? No están viendo un fantasma, no tienen algo que comer. Y él comió después de resucitado. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, a veces la gente se ofende. ¿Verdad que hay un dicho en el mundo que todos los caminos van a Roma? ¿Sí o no? Y es una gran verdad. Porque ahí salieron todas las herejías y todas las doctrinas. Pero la Biblia nada más habla de ¿qué? De un camino. Sí, amén. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué significa? Pues el cumplimiento bíblico es la madre de las rameras. Significa que esa mujer tiene muchas hijas. ¿Que siguen qué? Sus doctrinas. Parte de sus doctrinas. Glorioso Jesús. Amén. Aquí usted razonó, el mundo razona que todos los caminos conducen a Roma, los miran muy diferente. Porque todos los caminos que el hombre establecido sobre la tierra conducen a Roma. Porque de ahí salieron. De ahí salieron. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Todos los caminos. ¿Y cuál es el camino? Que conduce a la vida eterna. Entonces podemos decir que es Jesucristo, pero yo tengo que entender quién es Jesucristo. Dijo, en la casa de mi, creen en Dios, crean también ¿qué? En mí. Si creen en Dios, crean ¿qué? En mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas palabras que tengo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también ¿qué? Estéis. Y conocéis el camino. Y Felipe dijo, ¿cómo conocemos el camino? Y dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino ¿qué? Sino por mí. ¿Y qué dijo Felipe? Muéstranos ¿qué? Al Padre. Jesús, ¿qué dijo? Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿Que no has entendido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Como dicen, muéstrame al Padre. Y era los fariseos más adelante, el capítulo 10 dice, porque yo y el Padre, una misma cosa que somos. No te puedo mostrar otro, porque no hay otro más que yo. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito es el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es entender que Jesucristo vino en carne? Cierto. El Señor, vuelve a repetir algunos textos. El Señor le dijo a la samaritana, ustedes adoren lo que no saben. ¿Qué adoraban
estaba la samaritana. Usted puede ir al capítulo de Reyes, dice que cuando aquella tierra quedó despoblada a causa del cautiverio, Siria trajo a moradores, hermano, y como el Señor hizo mortandad con los animales, envió un sacerdote para que les enseñara la ley del Señor. Pero la Biblia dice que temían a Jehová y servían a sus dioses. Una mezcla. Mezclaron a Dios con la idolatría. Bendito el nombre del Señor. Y por eso el Señor dice a la samaritana: tú adoras, ustedes sabrán lo que no saben. Y es triste, hermano, que millones de gentes adoran lo que no entienden. Bendito el nombre del Señor. Adoran lo que no saben. Y el Señor ciertamente, nosotros adoramos ¿qué? Lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? La salvación saldría del pueblo judío. Bendito el nombre del Señor. Y por eso a María se le dijo: y llamarás ¿qué? Su nombre. ¿Cómo? Jesús. Porque Él ¿qué? Él salvará al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Amén. Y esto fue para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Y aquí la Virgen concebirá, y para ella un hijo, y llamará ese nombre ¿qué? Emanuel. Que cuando es declarado, hermano, es Dios. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Cuántos dioses conoce el pueblo judío? Uno. Entonces, ¿quién era aquel niño? Aquel ser engendrado en el vientre de María. Era el que dijo: estaré con vosotros, y en aquel día conocerán ¿qué? Mi nombre. Bendito el nombre del Señor. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿El nombre de quién? De Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es conocer que Jesucristo vino en carne? La historia no puede negar a este ser maravilloso llamado Jesús. No lo puede negar. Podemos estar en favor o en contra, pero no podemos negar. Porque aún la misma historia humana se divide en un antes y un después de ¿quién? De Jesús. Amén. Porque Él vino a partir, hermano, el tiempo y aún la misma eternidad, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Reconocer que Jesucristo, hermano, es venido en carne. ¿Quién es este Jesús? Si la salvación saldría de los judíos, dice Romanos capítulo 9. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Verso 1. Verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor ¿en qué? En mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿De qué pueblo era Pablo? Era israelita. Y él no está orando por Jerusalén, él está orando por la salvación de Israel. Poderoso Dios. Amén. Poderoso Dios. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿qué? Cristo. O sea que Cristo en su carne es judío, que Cristo vino ¿qué? En la carne. Amén. De los cuales según la carne vino el Cristo. Pero no se queda ahí en un ser, simplemente en un ser humano, en una criatura más de los que han pisado este mundo, esta tierra, o de los que han existido en esta tierra. El Espíritu de Dios nos declara que este Jesús que fue manifestado en carne, que vino en carne, ¿quién es? Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Este Jesús, hermano, se le han dado muchos títulos. ¿Verdad? Que cuando Juan lo vio por la ribera del río Jordán, que dice, aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. El Apocalipsis dice el alfa y el omega, el principio y el fin. Él mismo dice que Él es el buen ¿qué? Pastor. Amén. Entonces, tiene aún Isaías 9, cuando dice, porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y el principado, ¿sobre qué? Sobre su hombro, y llamarse su nombre como admirable, ¿y qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Porque en su humanidad, hermano, se encarnó todo esto. El Padre eterno, el Dios fuerte. ¿Qué acaso los discípulos sorprendieron cuando aquella tempestad azotaba la barca en que iban? Y lo despertaron. Y alzó su voz y cesaron los vientos y la mar ¿qué? Se calmó. ¿Y quiénes dijeron a aquellos hombres? ¿Quién es este hombre? Que aún los ¿qué? Los vientos, que aún ¿qué? Los mares ¿qué? Le obedecen. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién era aquel hombre? Aquí Pablo me está diciendo, hermano, que ese hombre que vino según la carne, que según la carne es judío israelita, él es Dios sobre todas Amén. las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Y Gloria aquel a que Dios. entiende esto dice, amén. Amén. Que Él es Dios sobre todas las cosas. Sí, amén. Que Él es Salvador. Que Él es Redentor. Que Él fue conocido como el Hijo del Hombre. Que lo más que el hombre llegó a entender que era el Hijo de ¿quién? De Dios. Y nosotros lo entendemos, pero hemos seguido más allá por la gracia de Dios. Entender que Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Que amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que la Biblia dice adoren? ¿Adoren a los ángeles de quién? De Dios. ¿A quiénes adoran los ángeles? A Dios. A Dios. Amén. ¿Y a quiénes adoran? A Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor nos quiere recalcar en nuestro día este tiempo, hermanos? Porque sí, por a causa de la sensualidad nuestra, porque habla de hombres que no tendrían el espíritu, sino tendrían un espíritu de ¿qué? De sensualidad. ¿Qué es sensualidad? Pienso que ya sé lo que se está imaginando. Los sensuales que no tienen espíritu. Usted y yo, hermano, el ser humano, como dijo el Señor a Pedro cuando dijo, Señor, no te acontezca esto, ¿por qué vas a ir a la muerte? Dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Y qué más le dijo? Porque no conoces las cosas de Dios, sino las cosas de ¿qué? De los hombres. La sensualidad, los predicadores sensuales son los que apelan a los sentidos humanos. Dígame sus 5 sentidos. ¿Qué más? Bueno, cuando el falso profeta, el falso predicador, movido por Satanás, dice que son sensuales, porque apelan ¿qué? A los sentidos. ¿Usted con qué mira? ¿Y qué quiere mirar con sus ojos? ¿Ah? ¿Con qué oye? ¿Y qué quieren oír sus oídos? ¿Ah? ¿Qué quieren oír? ¿Ah? Lo bueno, lo sabroso, lo agradable, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Cuando usted va a un espejo, ¿con qué se mira? ¿Eh? Sí, ¿y qué mira? ¿Qué? ¿Qué? Una vez estaba un hombre en esas ventanas que no se miran para adentro, ¿verdad? Agarró las avillas y hizo aquí.
estaban viendo por dentro. Los sensuales